¿Cómo están todos ustedes? De nuevo, Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. En YouTube pueden encontrar todos estos temas tan importantes y tan desfasados para muchos y tan descabechados. Pero son otras realidades y otras explicaciones. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. El tema que ahorita tengo preparado para ustedes es sobre la teoría de Darwin, teniendo en cuenta hasta dónde cada vez que ha evolucionado no el hombre, porque el neandertal no es un hombre, o el Homo erectus no es un hombre, sino son etapas a llegar a lo que somos hoy, hasta donde el ser humano, el Homo sapiens sapiens, también va a llegar a ser una categoría inexistente. Darwin en su análisis y en su verdadera reflexión, tanto filosófica como naturalista, me gusta una cosa de él, me gusta que en su saber, en su observación y aún en su método científico, como lo haya aplicado, tiene ciertas razones, viéndolo desde el punto de vista como lo voy a explicar, ¿no? Tiene unas razones en cuanto el fuerte prevalece y hay una selección natural, y definitivamente la naturaleza se encarga de reciclar al débil. Esa parte me gusta porque en la vida real, si ustedes se dan cuenta, el chismoso en cierta forma es fuerte sobre los no chismosos, porque tiene cierta habilidad para crear películas, para crear videos, para convencer al otro sobre un hecho inventado. En ese momento pues el chismoso se hace fuerte sobre otros y tiene un poder sobre otros. Otro caso muy cotidiano en la vida laboral: el hombre o la mujer que tenga más habilidad, ya sea de conocimiento o de idioma o una habilidad manual, o aún la belleza se convierte en una habilidad, y si sabe manejarla, también los hombres hoy están haciendo eso, pues se hacen frente a otros, así tengan otras habilidades superiores, se hacen de una u otra manera con un poder, y ellos prevalecen sobre los demás. ¿Qué está sucediendo hoy en día con las caras? Las caras bonitas, entre comillas, porque nadie es bello y nadie es feo, pero a los ojos de muchos, los que tienen ese perfil o una cara o un cuerpo en una dama, pues tienen un poder sobre los demás y consiguen posiblemente unos beneficios y se hacen fuertes sobre los demás. En la vida real artística, por lo menos cantantes, muy pocos de los llamados feos tienen un poder sobre los demás. Tiene que ser muy excepcional para lograrlo. Y las disqueras pues cogen a cualquier cara bonita entre comillas, y así sea el más estúpido o el más bobo, o aún así si es por ejemplo para cantar, si su contenido es muy chabacán o el contenido de la canción es muy grotesco o muy violento, y solamente por tener ese perfil automáticamente prevalece sobre los débiles. O sea que Darwin en su buena observación tiene, en cuanto a especies que prevalecen en la existencia del hombre,
que prevalecen sobre otras especies, el enfoque no está tan descabechado, no está el enfoque tan de locura, porque es que en la vida real nosotros vemos cómo se maltrata al débil, cómo el débil también en unión con otros desplaza al fuerte, cómo el fuerte de una u otra forma prevalece, sea unido o sea individual. Entonces, esa teoría como tal y ese, digámoslo así, paradigma tiene mucha razón de ser. Que a lo último uno diga, bueno, pues el hombre no viene del mono, o, o el hombre no sufre escalas de evolución, sino siempre permanece hombre. Bueno, ya es diferente. Pero en cuanto a la selección múltiple y en cuanto en esa selección múltiple donde el fuerte prevalece, pues tiene toda la razón. Psicológicamente, los más fuertes prevalecen. Intelectualmente, los más fuertes prevalecen. Si pensamos biológicamente, y una mujer o un hombre está buscando pareja, aunque lo ignoremos, inconscientemente uno busca a ese ser que es el mejor ser, de acuerdo al criterio, para que nuestra generación o ese relevo generacional, nuestros hijos, sean los mejores. Un ejemplo, cualquiera de ustedes, yo les digo ahorita, les digo, ustedes tienen la oportunidad de seleccionar hoy la esposa para ustedes. Y les paso un catálogo de mujeres. Hay una negrita, hay una señora de Etiopía o una mujer de Etiopía, hay una mona supuestamente a los ojos espectacular, o para ustedes las damas un hombre, con todo lo que a ustedes les gusta. Y entre todas hay alguien que de pronto no tiene manitas, porque nació así, o porque de pronto dentro de esos, en el catálogo hay alguien que fue un policía o fue del ejército, y por ir a buscar la guerra, quedó desahuciado o desahuciada. Y se les dice a ustedes, bueno, escojan la esposa ahí está, la esposa o el esposo, a la que elijan les va a decir sí. Y ustedes empiezan a seleccionar, a mirar así de lado a lado, y empiezan a mirar de arriba a abajo, y empiezan a observar, e inconscientemente ustedes visualizan a sus hijos. Visualizan a sus hijos de acuerdo a quién, a ese medio o a esa media que nos va a complementar para formalizar y dejar nuestra generación, ya sea en familia o no. Entonces uno selecciona y uno dice, bueno, voy a empezar a descartar posibilidades. Y empieza uno, bueno, la mujer que está así inválida, o el hombre, descartados. La más flaquita, que me parece débil, descartada. Y así. La que no me parece bonita porque culturalmente me enseñaron que bonito es esto y feo es esto, descartadas. Y automáticamente uno inconscientemente elige la persona que en el concepto individual es la persona más fuerte del grupo, ya sea por fuerza muscular o ya sea por fuerza de voluntad, porque a mí me presentan un vicioso
y yo automáticamente lo rajo, porque yo no voy a dejar que mi generación se degenere como la viciosa esté en su degenero. Entonces uno va descartando el, lo que considera imperfecto en una sociedad sin existir los imperfectos. Son solamente concepciones culturales que a cada uno nos han insertado en nuestro inconsciente como verdad. Y uno actúa inconscientemente e inocentemente de acuerdo a esa programación cultural. Hay una, ¿cómo se llama eso? Una cultura indígena en el Brasil. Ustedes pueden buscarlo en internet. Los Su, se escribe Zoe. Allá las niñas inician su sexualidad con los viejitos o con personas muy mayores, igual los muchachos. Para ellos, pues es normal. Y ellos, yo creo que de niños ya ven con cuál viejita de años o persona mayor, hablemoslo más bien así, es la candidata. ¿Cuál es la que tiene más experiencia? ¿Cuál es la mujer mayor que me va a enseñar, que tiene unas fortalezas frente a mí, que me va a brindar que mi generación posiblemente sea fuerte? Si es por vida sexual como aprendizaje, si ellos lo ven de esa forma y no es para vivir o para tener hijos, de todas maneras uno busca la mejor dama mayor. Si yo fuera un Su indígena del Brasil, pues yo vería a la viejita. Yo creo que entre más viejita para mí sería lo mejor, porque tiene más experiencia, tiene más sabiduría, es más fuerte en muchas cosas. Entonces, a lo que yo me refiero es que cuando uno está seleccionando seleccionando a personas por sus fortalezas, todo es cultural, todo es cultural. Pues en este momento, si fuéramos, si tuviéramos menos información y fuéramos más primitivos, ya sería más natural la selección, porque la que le estoy diciendo es muy artificial, pero la misma naturaleza se encarga de darnos ese patrón en cada uno, para tener a esos personajes de esa manera como fuertes. Nosotros somos seleccionados porque esas personas a las que les gustamos pues ven algo, un ejemplo, fortaleza, que no es tan gamín. Eso a favor, o porque es muy gamín, porque posiblemente para esa dama, entre más gamín sea, lo ve más fuerte, o entre más dominante. Dice, él me defiende, él sí es machito, él sí, si me miran mal, él va a abogar por mí. Si de pronto me van a robar, va a defenderme. Entonces, ahí es donde ellos ven su fortaleza. Si es una mujer pasiva y no le gusta la guerra, pues la paz sería una fortaleza. Y esa fortaleza lo que alcanzaría es a ayudarle a ella a entender que está protegida. Porque biológicamente, tanto uno como hombre o ellas como mujeres, en sus diferentes pensares, ellos entienden, o nosotros entendemos, que uno quiere lo mejor. Y lo mejor, en otras palabras, que es superior. Y lo superior, transfigurando el término, ¿qué es? Dentro de la selección natural, pues fuerza. No se traduce como debilidad. Que yo ande con una mujer que de pronto para el mundo sea imperfecta, pero para mí no, pues para mí ella es fuerte.
porque ahí es donde uno se da cuenta que no hay débiles. Y dice por ahí algún dicho, dice para cada, ¿cómo es? Para cada plato su pocillo, otros dicen para cada arepa su chorizo. Estoy hablando de términos colombianos. Otros dicen Dios los hace y ellos se juntan. Entonces todos esos postulados, si nos damos cuenta, tienen un sentido. Tienen un sentido y el uno se complementa con el otro y automáticamente se nota la fortaleza del uno para el otro y del otro para el uno. Ahora, hablando del que prevalece el más fuerte dentro de esa concepción darwiniana, así como supuestamente el hombre ha estado cambiando de saco para llegar a ser hombre, no, entonces el hombre tiene un pasado con diferentes sacos, con diferentes identidades, con diferentes caracteres que no son hombres. Entonces el hombre va a llegar en un momento en que va a ser reemplazado por otro saco. Y este ya no se llamará Homo sapiens sapiens, sino que qué sé yo cómo se llamará. Y como todo no permanece, o sea que quiere decir que el hombre sí, bueno, no es necesario en el mundo, solamente cumple su funcionalidad en el momento en que está ahí, y si se extingue no pasa nada, así como muchas especies se han extinguido, no pasa nada. Nosotros nos presentamos en el mundo por un tiempo determinado y ya. Todos los días se están extinguiendo especies, todos los santos días, no solamente en la Tierra, sino en el cosmos, aún en el microcosmos, que puede ser una célula que tiene también especies allá adentro, vivas. Pues también se cumple, también se están reciclando especies donde la más fuerte prevalece. Entonces a nosotros no nos, nosotros, ¿cómo decir? Ni somos necesarios, a no ser que sea solamente por el espacio-tiempo, no más, solo cumpliendo ese lapso. Pero el hombre sí va a desaparecer y se llamará otra cosa después. Y los que creyeron, los que creen en la evolución de Darwin, en que evolucionó solo por intervención natural, que de pronto, no recuerdo el orden, pero que de un mono pasó de pronto a un neandertal, no, que de un mono pasa a un Homo habilis, después pasa posiblemente al Homo erectus, después al neandertal, al cromañón, etcétera, hasta llegar al Homo sapiens. Entonces, si la evolución es natural, es porque la naturaleza está cogiendo el mapa genético y el genoma humano y lo está transmutando, y llega uno a lo que somos hoy. Entonces, en la teoría darwiniana, ¿yo en qué estoy de acuerdo? Es opiniones, que eso es lo que ustedes deben de hacer, ustedes como los que están aquí en la audioconferencia o en el audio escucha, y los que van a ver esto es posteriormente a YouTube, pues es muy bueno que reevaluemos la historia, reevaluemos los conceptos. ¿Y cómo? No repitiendo lo que otros dicen, sino poniendo la testuz, nuestra cabeza, a trabajar, a pensar, a que proponga, a que con toda la información que tenemos, a ver qué nos dice nuestra conciencia.
Entonces, para mí, concepto muy subjetivo, y sé que hay muchos que posiblemente se identifiquen con este concepto, la manipulación genética natural la veo en una influencia no 100%, no 100%, sino veo más bien que se presentan de acuerdo a unas circunstancias de la naturaleza, de unos recursos, de unas posibilidades, y se manifiestan de acuerdo a todo eso unos seres vivos, y nosotros estamos dentro de esos. No creo mucho que el hombre haya sido mono antes, así nos parezcamos. No lo creo. O que la mona, o que mi esposa o mis 3 esposas monas que yo tuve hoy en día sean monas. Porque sí, porque mejor dicho sufrieron una transformación. Yo no creo. Yo más bien veo la transmutación en cuanto a las a la debilidad del cuerpo, donde a través del tiempo se va degenerando y tiende a morir, o sea, envejece por una u otra forma, y aún los animales. Pero que de un mono hoy en día nosotros somos, no, yo no creo. Porque si ustedes ven una vaca, un mosco, en la historia que llevamos nosotros, en todo lo que llevamos de conocimiento, uno ve animales muy parecidos, pero no porque estén cambiando de saco, sino porque las circunstancias ameritan que hayan parecidos. Entonces, creo más en que hubo una manipulación genética de algún ser, así como cuando uno hace injertos de una planta con otra, por ejemplo mora y tomate de árbol, y al último sale un fruto con una mora adentro, un tomate con una mora adentro, pero no es el tomate de árbol, ni es una mata de mora. Hubo manipulación genética y es muy parecido a los productos originales, pero no son. Entonces, a lo que yo voy es que nosotros, si somos como dice Darwin, el hombre desaparece. ¿Y por qué el hombre va a desaparecer? No digo del hombre macho, sino del ser humano. El ser humano desaparecería porque él, si está cambiando de sacos constantemente, pues este saco del Homo sapiens sapiens tendría que también cambiarlo. ¿Cómo? De acuerdo a algo. Entonces, Darwin, en cuanto a la selección natural, del más fuerte que prevalece en cualquier circunstancia, sea a nivel especie, sea a nivel empresarial, sea a nivel educativo, sea a nivel de grupo de amigos, a nivel familiar, aún a nivel biológico, creo en esa parte. Y eso me lleva a pensar que el más fuerte prevalece temporalmente porque su fortaleza no es eterna, porque todo cambia. Y porque así como hay unos más pequeños que tú y unos más grandes que tú, entonces nosotros tenemos poder sobre unos y otros prevalecen un poder sobre nosotros. O como dicen, pez grande se come al chico. Entonces, o a no ser que muchos peces pequeños se unan y saquen corriendo al pez grande, ¿no? Pero si se unen, se convierten en un cuerpo de células gigantes. Así como las hormigas. Las hormigas son muy pequeñas, pero la hormiga unida ya no es pequeña. O sea, todo lo que sea superior siempre va a prevalecer. Entonces ahorita en la situación actual de nosotros como hombres, viene un razonamiento muy
razonamiento un poco inteligente. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasaría si ahorita con no tanta tecnología, porque ese es otro tema, no tenemos tecnología, nos deslumbramos porque hay un celular, nos deslumbramos porque ya hay satélite, no, esa tecnología es, después tendremos otro tema sobre tecnología, pero no es nada. Hubo más tecnología con los egipcios, hubo más tecnología con otros, pero no nos salgamos del tema. Entonces, con la tecnología que tenemos ahorita, pensemos en algo muy interesante, que es que la nanotecnología sea utilizada para aliarse con el ser biológico del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que la nanotecnología se convierta en una herramienta, como es tan pequeño, o una célula, eso se llama artificial, donde a través de la nanotecnología, como es pequeñito, me insertaron a mí algo o muchos nanos. Uno, por ejemplo, para que no se me desarrolle el cáncer, un ejemplo. Me insertaron otro para que regenere células, o sea, que mueran y se reemplacen por otras. Me insertaron un nano que me enseña a aprender inglés en un minuto, o aprender idiomas, así como cuando nosotros en el computador metemos un programa y automáticamente todo el programa puede estar ya traducido en cualquier idioma. O como los teléfonos que todavía no han llegado aquí, ya algunos los tienen, donde uno habla en español y llamo a Estados Unidos y allá mi voz llega en inglés, o a China, donde yo de pronto no necesite en ese momento, que no es presencial, no necesite el idioma. Y en mi teléfono yo lo escucho al chino en español. Entonces, esa tecnología que reemplaza algunas funciones naturales de mi cuerpo, en este momento hablemos de naturales, y donde de pronto yo amplíe a mi edad útil, digámoslo así, en este mundo a 1.200.000 años, donde ya mi ser biológico no es funcional 100% porque se está atrofiando lo que se encargaba de regenerar células, el cerebro que se encargaba de aprendizaje lento, pero yo lo estaba en ese momento, antes de tener la nanotecnología, pues estaba ejercitándolo o leyéndolo, entrenándolo como músculo, o como quieramos llamar. ¿Qué pasaría donde ya a través de esa nanotecnología el sistema nervioso mío ya no trabaje como un generador de energía, sino que tenga un nano que me genere energía? O que la memoria, ya sea a corto y a largo plazo, ya no la estoy ejercitando porque el nano me está dando todo el conocimiento. O qué más, por ejemplo, que vienen eso para los de la guerra, los que les gusta la guerra, que ya están desarrollando unos exoesqueletos, o sea, una coraza donde si me hieren, la coraza automáticamente va a regular por lo menos la hemorragia, o hasta de pronto la cicatriza. O que ese endoesqueleto, mmm, un ejemplo, me limpie de las células muertas. Entonces, ¿qué pasaría con ese ser
en el que estamos armando ahorita, que se alió con la tecnología y se fusionó, y al último ya no puedo, o sea, ya al último ya hablemos de que toda la humanidad esté con eso, con la nanotecnología, y que toda la humanidad haya perdido las habilidades, haya perdido la memoria porque necesita del nano, o el sistema nervioso parasimpático, o mucho, no, el sistema nervioso como tal se atrofia porque ha sido reemplazado por un nano. ¿Seríamos humanos? Viene la pregunta. Y ya pasaríamos a decir dentro de la evolución del hombre que el hombre ya no es hombre, sino que es, por ejemplo, que digan en inglés que se invente un nombre que sea el machine racional o la máquina racional, y ya hablen por mucho tiempo ya no de hombres sino de máquinas racionales. Ahí es donde yo digo que el hombre entonces sí desaparece, sea muy parecido o sea en ese aspecto físico transfigurado o mutado, sea por la naturaleza o sea por intervención o manipulación de alguien exterior a nosotros, o por nosotros mismos, o inducidos por nosotros mismos. Entonces ahí el hombre sí desaparecería, pero el hombre, el que es natural, que al principio se resistiría a toda esta fusión de la tecnología, este hombre natural se convertiría en cierta forma en débil, porque ya este duraría máximo 80, 90 años, es que 100 años máximo, y el que está fusionado con la nanotecnología, que ya vive 1200 años o 300 años. Automáticamente Darwin tiene la razón, porque el fuerte prevalece sobre el débil, no importando cómo se hizo fuerte. Y ahí es donde viene ese reciclaje de los débiles. La naturaleza los recicla, a no ser fuera de que el hombre natural empiece a resistirse con guerras y con luchas por poder porque el otro está superándolo. Pues la resistencia es normal, para todos siempre hay primero la ridiculización, segundo la violencia, y tercero la aceptación. Entonces al último no va a creer en esto que están haciendo y se burla de los que están pensando en ya ser hombres fusionados con la máquina, se burla y los ridiculiza. Pero pasa el tiempo, ya está bien desarrollada la nanotecnología, y al último él pues se alía, no hay una alianza, se violenta más bien. Primero lo ridiculiza y dicen que eso es de locura, que eso no puede ser, que dónde están los valores del hombre, que no podemos ser máquinas, etcétera. Segundo paso, que ya es fusionado, entonces el natural, el hombre natural, o sea, esos hombres viejos que son los que ya están en algún momento para reciclar porque viene la nueva generación, estos empezarían a decir, bueno, ya están haciendo esto, entonces vámonos a estar en contra de lo que están ya fusionando hombres con máquina o con dispositivos que son artificiales, y violenta. Pero al último sigue insistiendo, y estos se van haciendo viejos, y las nuevas generaciones van afiliándose a estas nuevas fusiones. Coge fuerza, y al último él, para permanecer lo último que le queda, porque quedan muy pocos hombres de estos, pues ya no luchan más y aceptan, y ahí son absorbidos automáticamente. Y son absorbidos ¿por qué? Porque es que ya son poquitos, y son tan pocos que ya cogió fuerza,
y él automáticamente a él le toca de seguir la corriente para morir por lo menos tranquilo, o por lo menos para que este no lo mate, porque así son las especies. Todas las especies sufren digamos así, ese proceso de, de extinción. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que pues Darwin tiene muchas razones, o posiblemente todos tengamos razones de acuerdo a ese punto de vista, de acuerdo a cómo lo estemos evaluando. Lo que yo estoy diciendo, si lo evaluamos desde otro punto de vista, pues Darwin queda descabezado. Y muchos van a decir que él no hizo nada y que fue un estúpido, pero no. Nosotros necesitamos pensadores. Así el momento histórico lo rechace. Porque es que a raíz de todas esas reflexiones es lo que nosotros somos hoy. Esa información ha hecho que nosotros seamos hoy eso. Que van reciclándose también las reflexiones, las concepciones, bueno, es diferente. Pero de todas maneras, todos estos, entre comillas, loquitos que han hecho que nosotros seamos hoy lo que somos, fenomenal, que proliferen, porque gracias a todos ellos es que nosotros estamos presentes en el mundo para el mundo. Gracias a ellos. Ustedes ven que Henry Ford, aún los hermanos Wright, que fueron unos iniciadores del descubrimiento del carro y del avión, y le empezaron a aportar ideas, pues afortunadamente a ellos, que fueron también tildados, a Marconi también, a un Einstein, pues gracias a ellos es que hoy tenemos todo lo que estamos usando para expandir los mensajes, por ejemplo, o para desplazarlos rápidamente. Ya no es meses que se va uno en un caballo para llegar a Barranquilla, sino es en 45 minutos, una hora. Antes, meses yendo hasta Barranquilla y meses devolviéndose hasta Bogotá. Hablemos de que no se llamaba Barranquilla ni Bogotá, pero eran lugares. Y llegábamos y ya se había muerto la mamá, el papá, los hijos, y no sabíamos sabíamos cuánto tiempo, pero nunca nos enteramos. Nos enteramos solo cuando volvimos al punto de origen. Entonces, las ideas locas, así como las que yo estoy proponiendo ahorita, todas tienen una verdad en su momento histórico. Y se hace verdad cuando tú las aceptes. Y cuando la mayoría no las acepta, no es que sea una mentira. Simplemente transmutó la concepción. Transmuta, porque hay más información. Y al haber más información, pues es más fácil uno entender la información pasada. O sea que todo no está porque sí, o todo no aparece porque sí. Todo tiene su sentido, y todo se presenta en un momento débil, se convierte en fuerte, después se convierte en débil y desaparece. Y todo es así. No es lineal, sino es como en curva. Es como la campana de Gauss. Entonces siempre nosotros vemos que hay unos inicios, hay unos peldaños y hay unos finales. Nace, crece, se reproduce y muere. Más o menos es lo que quiero decir. Y en ese nace, crece, se reproduce y muere, hay el fuerte es fuerte en su momento, y en otro momento es débil. En otro momento es débil. Y en la concepción de nosotros, pues la debilidad sería la muerte, pero como en una concepción de tantas, ¿no? Porque la muerte en sí es una creencia. Entonces, Darwin en su selección múltiple tiene unas
razones extraordinarias, y si algunos dicen que no es válido, pues bueno, es respetable. Si otros dicen que es válido, también es respetable. Pero todas las concepciones nosotros deberíamos de pasarlas por el disco duro de nosotros, el natural, y empezar a opinar, porque construimos posiblemente otros conceptos y construimos posiblemente o complementamos esta verdad pasada, porque todo tiene su sentido y todo es verdad. No es que se vuelva falsa, no, se complementa la verdad, se complementa. Entonces el hombre sí desaparece. O sea que nosotros podremos ser muy tercos y estar luchando en contra de la extinción de acuerdo a esa conciencia que tenemos. Pero viéndolo en ese sentido, en ese punto, el hombre va a desaparecer y se va a transfigurar en otro ser y se le dará otro nombre. O sea, el hombre va a ser visto en 5000 años ya como una etapa de un ser que supuestamente está evolucionando, sea natural o sea artificial. O sea que imaginémonos que en 5000 años ese ser está estudiando su historia y dice, hace 10.000 millones de años o no sé cuánto, inventando cifras, según lo que hay escrito, el hombre viene del mono, inició de un mono, después se convirtió en alguien que iba perdiendo el pelo, y ya no se llamaba mono, sino se llamaba calvo, y después él se volvió hábil con las manos y lo llamábamos homo, hombre, y por solamente tener habilidades, pues eso es el homo habilis, pero ese homo habilis le dio por caminar, y empieza uno así, y dicen, alguna vez nosotros fuimos homo habilis, no, homo sapiens sapiens. Hoy en día somos homo dioses, un ejemplo. Y dicen, y ellos eran unos bárbaros. Y ellos, en su barbarie, eran tan bárbaros, tan animales, que se extinguieron. Y nosotros fuimos la salvación. Gracias a este que sigue, que la naturaleza lo volvió fuerte para que este se extinguiera. Porque era muy bárbaro, muy violento, muy extraordinariamente pesimista. Un ejemplo, todos esos son solamente ideas que salen en este momento. Entonces, tan bonito que es uno poner a volar la cabeza a través de la imaginación. Bueno, a volar la cabeza no, porque la cabeza no va a volar. Esas son expresiones que uno utiliza, por lo menos culturales también. Entonces, como la imaginación sí puede volar, sí puede transportarse, entonces qué bueno que ustedes se teletransporten desde la imaginación y vayan a 5000 años más. Yo estoy seguro que no estaríamos nosotros. Unos seres muy parecidos, claro. Unos seres que posiblemente, ¿verdad? A través de la nanotecnología, un ejemplo, lograron ya no tener celulares, sino se comunicaron a través de unos chips. O hicieron una manipulación genética y ya hay un gen que permite la comunicación del uno con el otro a través de la telepatía. Puede ser artificial o puede ser natural. Bueno, no tan natural porque sería una manipulación, entonces no es natural, es una intervención. Y ya esos seres, pues, de pronto no necesitan la boca porque los músculos como tal se atrofiaron. Es como cuando en mis reflexiones
yo me siento y a veces me duelen las rodillas cuando duro muchas horas sentado, duro 5 horas estudiando. Entonces, ¿qué fenómeno pasa ahí? Que es mi reflexión, ¿no? Pues que mis piernas me duelen, y eso, ¿a dónde me llevaría a mí en esa reflexión? En que como no son útiles para el cuerpo se quiere deshacer de las piernas. Ahí sí sería una evolución natural. Y si yo sigo sentado años, las pierdo. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe que no la necesita empezando por ahí. Segundo, hay un ahorro de energía. ¿Y cómo podría seguir ahorrando energía? Deshaciéndose de las piernas. O sea que eso traducido en la evolución, tanto darwiniana o sigamos con Darwin. El que no lee, pues se le atrofia por lo menos la memoria a largo plazo. Porque como no es útil para ese cuerpo, pues la memoria no se atrofia y tiende a desaparecerse. Entonces le dice uno al muchacho de hoy: me haces este favor, tienes que ir a tal lado, conseguir a tal persona, decirle que me preste este libro, que tiene que ver sobre este tema, o que me consiga un libro sobre este tema. Pues como él nunca ha memorizado y como anda solo jugando Xbox, entonces en esa evolución de ese ser, pues la memoria se le perdió porque no la ejercitó. Como los músculos tienden a ser para usar, pero como no se usan, el músculo ya muere porque no hay circulación de información, no hay circulación de sangre como debe de ser. Al último muere y se va. Entonces el hombre sí está evolucionando constantemente, naturalmente, y en otras oportunidades evoluciona como nosotros queramos que evolucione, o como un ser que no conocemos quiere que nosotros evolucionemos como ellos quieren. Entonces, la nanotecnología aplicada a la evolución del hombre, que por lo menos ya se habla, la nanotecnología aplicada estaría automáticamente diseñando un ser, no como la naturaleza lo pide, sino como nosotros lo pedimos. O sea que ¿cómo sería entonces dos tipos de hombres, entre comillas, el natural y el intervenido por la nanotecnología? El natural, ¿cómo llegaría a seguir teniendo todos los recursos para seguir su camino sin extinguirse? ¿Cómo sería? De pronto un barrigón lleno de problemas de triglicéridos, pesimista, etcétera. El natural, o sería muy perfecto. Ahora el otro, el que viene intervenido por la nanotecnología, ¿cómo sería? Estos dos seres serían primero muy diferentes. Este puede ser más fuerte o quién sabe, porque si la nanotecnología de él se daña, pues automáticamente se atrofia, y como es natural regula más rápido como sistema, y viene la entropía positiva y lo regula, pero este no tiene entropía positiva porque lo que lo regulaba era la maquinita, el chip que tenía. Entonces, ¿hasta dónde serían diferentes? Este ya está atrofiado 100%, este posiblemente tiene sus atrofias, pero el sistema de supervivencia de animal lo mantiene. Entonces, ¿hasta dónde esos dos tipos de hombres tendrían que luchar por mantenerse en un espacio-tiempo? Para mantenerse sabiendo que por naturaleza todos los seres vivos que se presenten en el mundo, o en los mundos, o donde sea del universo,
No queremos morir, sino permanecer. ¿Hasta dónde? ¿Cuál sería el que va a prevalecer? Por fuerte. ¿Cuál? Entonces, esta reflexión a mí me lleva a... me lleva como a analizar que los dos son vulnerables a desaparecer, que los dos atrofian sus funciones a cambio de algo. Este puede ser por pereza, o porque no es necesario, o porque no es útil en el momento. Y este, porque como todo es artificial, entonces lo artificial pues atrofia al mismo ser. Y los dos tendrían sus fortalezas, los dos, obligatorio. ¿Cómo tendrían que sobrevivir? No sé. Por acuerdos o no sé, pero tendrían que, si quieren sobrevivir y no matarse o no extinguirse, tendrían que llegar a acuerdos, que también es otro tema muy importante. Dentro de la evolución darwiniana también podríamos decir algunas mentiras, o aún nos han dicho unas mentiras, porque es que Darwin acierta en muchas cosas. Según la historia de los paleontólogos, los mismos antropólogos, gente que ha escarbado la tierra, gente que ha escarbado, por hecho, ha interpretado también, ha encontrado que hace más de 2000 años existían dos tipos de hombres. O no, dos tipos no, había muchos tipos de hombres. No hace 45.000 años, como nos lo pintaron, que nosotros dicen que hace solo 45.000 años estamos por acá. Sino hablan de acuerdo al carbono 14, hablan de encontrar seres bípedos, Homo erectus, con las mismas características de nosotros, de pronto más pequeños, pero con unos patrones muy similares, de hace más de 2000 años. Y a nosotros nos dicen que hace 45.000 hasta ahora estamos acá. Y hablan de hace más de 2000 años según el carbono 14. 2000 millones de años es. 2000 millones de años. Y no están en este momento, no existen. No porque se murieron, no, sino ese tipo de humanos que convivía con otros humanos muy diferentes, porque habían muchos tipos de humanos, como decir, había un Homo habilis, un ejemplo, y en el otro lado encontraban un Homo erectus, y en el otro lado encontraban un Homo sabio, Homo sapiens. Y hoy buscamos por todo lado y solo existe el Homo sapiens. Entre las clasificaciones hablan de Homo sapiens sapiens, un sabio más que el otro sabio, pero solo encontramos ese Homo sapiens sapiens. O sea que siempre va a haber uno, el más fuerte prevalece, definitivamente. El más fuerte es el que va a permanecer en el tiempo, pero no por todos los tiempos, sino por un tiempo dentro de esa rueda, rueda de la evolución, o como uno quiera llamarla. Entonces, conclusiones para terminar. El hombre desaparece, el Homo sapiens sapiens que conocemos desaparece. Si evoluciona el hombre, sea genéticamente manipulado o naturalmente, ¿cómo decir? O por simple naturaleza, así de fácil, porque nos adaptamos. Otra conclusión, que la historia que nos han enseñado, en definitiva, tiene mucho que no concuerda con la realidad. De 45.000 años que nos dicen que nosotros estamos acá, a 2000 millones de años que nos dice la evidencia científica,
por carbono 14 que aparece, entonces nos han engañado. ¿Por qué no dicen la verdad? Otra conclusión. ¿Por qué no cuentan la verdad si nosotros qué somos o de dónde venimos? ¿O por qué estamos aquí? Otra conclusión, Darwin tiene razón en que el más fuerte prevalece, definitivamente. Conclusiones, muchas. Ustedes saquen las propias. ¿Que nosotros vamos a ser extintos por nosotros mismos? Sí. Les dejo solamente la reflexión dentro de las conclusiones. ¿Qué pasará cuando la nanotecnología esté inserta en nosotros? ¿Seríamos hombres? ¿Homo sapiens sapiens? ¿Homo sapiens sapiens superdotados? Un ejemplo. Otra conclusión. Pongan a volar la cabeza, bueno, la cabeza no. Esa facultad de la imaginación. Y ustedes van a encontrar conocimiento extraordinario que ustedes mismos lo van a extraer. Con ayuda, claro está, de todo el historial y todo lo que ustedes tienen adentro en su memoria. Y aún lo que nosotros nos dan. Entonces, infinidad de concepciones para ser mejor. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez. En YouTube van a encontrar esta audioconferencia. Ustedes los que están aquí ahorita conectados conmigo, tomen nota porque después de los dentro de 10 minutos ya empezamos a socializar ideas. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. En YouTube, por mi nombre, van a encontrar todas estas publicaciones. Pues muchas gracias. Very very, hi hi, bye bye, como quieran llamarlo. Pero no pierdan las esperanzas de ustedes dejar de ser, porque a lo último no hemos sido. Muchas, pero muchas gracias.